buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche por TVX Canal 16 a través de Cablecom. Me voy a permitir saludar, como todas las noches, a los integrantes de esta mesa de Frente a Tabasco. En primer término, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Y también al licenciado y periodista Abiud Pérez Solán. Buenas noches, buenas ingeniero. noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, amigos, uno de los temas que queríamos tratar con ustedes el día de hoy es algo que estuvo sonando muy fuerte, sobre todo en el Congreso del Estado, derivado de esta reforma que hubo a la ley estatal de la ley del Sistema Estatal de Asistencia Social en el Estado de Tabasco, donde muchas de las atribuciones, etcétera, del sector salud, principalmente, ahora pasan a ser manejados por el DIF. Esto, por supuesto, levantó muchos comentarios en el medio político, en la ciudadanía en general, porque, entre otras cosas, es quitarle atribuciones, por ejemplo, al sector salud. Atribuciones que le corresponden al sector salud y que tienen, de hecho, un presupuesto federal asignado para esas funciones. Entonces, en una serie de comentarios, etcétera, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, diputada por el PRI, Esther Alicia Dagdú, envía incluso una carta al procurador Jesús Murillo Caram, donde le explica, le menciona cuáles artículos en dado caso son violatorios, para que la Procuraduría analice esta reforma a ley en el Estado de Tabasco y en caso de encontrarse la inconstitucionalidad, pues se proceda en ese sentido. Es una carta que obviamente es muy técnica, menciona muchos artículos, etcétera, etcétera, pero por eso quiero que nuestros analistas, el licenciado Feliciano Calzada Padrón y Abiud Pérez Solán, nos puedan comentar, incluso más allá del tecnicismo de los artículos a que hace mención la diputada Dagdú, nos puedan hablar, bueno, ¿qué son estos alcances, estos recursos adicionales que va a manejar el DIF, que también aparentemente no pasarán por Contraloría? Entonces no estarán sujetos a que los revise nadie, ¿no? Y como ya están acostumbrados a este gobierno de Arturo Núñez a que nadie le revise sus cuentas, porque todo lo manda a reserva, pues ahora estos recursos impresionantemente altos en comparación con los que tradicionalmente maneja el DIF, pues tampoco parece ser que serán sujetos a revisión. Aquí estamos hablando de una ambición malsana. Ese es el comentario de muchos de los ciudadanos. Me gustaría preguntarle, licenciado Feliciano Calzada, ¿qué comentario le merece a usted esto? Sí. Pues una gran sorpresa ocasionó esto, aunque no está tan popularizado la reforma, como que no es tan conocida. No se le dio la difusión que en otros casos ha habido. Pero eso no deja de preocuparnos por el fondo de las reformas que ya fueron superadas, es decir, que ya fueron aprobadas en el Congreso del Estado. Lo que aquí se ve y lo señala la diputada es que hay atribuciones en exceso a un organismo que nació hace muchísimos años en la época del licenciado Adolfo López Mateos y que se llamaba INPI, era Instituto Nacional para la Protección de la Infancia. Es decir, se crea un organismo a la esposa del presidente de la República y esto se amplía a los gobiernos de los estados para que las esposas de los gobernadores del estado busquen la forma de proteger a los niños.
¿Cuál era la primera protección que se da en aquella ocasión? Fue cuando nacieron los desayunos escolares. Se vio la forma de que las escuelas públicas originalmente se llevaba la comida de fuera, se llevaba el cocinero que la hacía. Con el tiempo, los padres de familia se formaron en cooperativas en las propias escuelas y ellos eran los que preparaban los alimentos para los niños. Es decir, un grupo pequeño de señoras le daba la comida a todos los muchachos, a todos los niños. Posteriormente se fue reclasificando y siempre se tuvo la visión de que las frutas de la temporada fueran las que se le dieran. Y digo las frutas de la temporada porque como esto se sirvió en Sonora, como en Yucatán, como en Tabasco, como en el Distrito Federal, siempre buscando que los niños tuvieran una alimentación de primera. Después se amplía al desarrollo integral de la familia. Ya el propósito no era el que fueran los únicos niños los que se beneficiaran, sino que se amplió un poco más y así fue como nació el desarrollo integral de la familia, el actual DIF. Pero ahora lo que vemos nosotros en las reformas sí es digna de análisis y de revisión exhaustiva, sobre todo jurídicamente, porque estas atribuciones que plantea la reforma son en exceso. Dice que es la de coordinar, el DIF ahora va a coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia social presten las instituciones de seguridad social federales o del gobierno del estado, inclusive las referidas a los servicios de rehabilitación que dichas instituciones otorgan a los tabasqueños. Esto es grave porque hasta qué grado se habló con la federación, porque en el estado de Tabasco, como en todos los estados, existe la delegación del ISSSTE, que es un organismo federal que le da servicio a los funcionarios y empleados federales. El DIF va ya a darle instrucciones, a coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que preste el ISSSTE. El Seguro Social es una delegación que nació antes que el ISSSTE y que ha sido, en años anteriores fue, como lo era la institución a nivel nacional, muy poderosa. En los últimos años, por cuestiones de crisis económicas, pues se ha venido un poco abajo, como también la Secretaría de Salud nuestra se vino abajo. La interrogante aquí es el delegado del Seguro Social que tiene que darle servicio a los trabajadores y a los patrones, porque el Seguro Social está integrado por las cuotas que da el patrón y la cuota que da el trabajador. El delegado del Seguro Social, o cuando menos el director médico del Seguro Social, va a pedir instrucciones al DIF de Tabasco. Entonces, esas son las grandes interrogantes de una ley, pues que casi pasó de noche, porque realmente no se hizo una promoción extraordinaria o, como dicen los periodistas, cada vez que el PRI va a lanzar una convocatoria o va a lanzar una iniciativa de ley, dice, primero hay que consultarle al pueblo. ¿Esta ley se le consultó al pueblo? Yo creo que no, porque nadie está enterado de lo que sucedió. Entonces, hay varios señalamientos, ya aprobados, repito, que, por ejemplo, cuando habla de que dentro de estas nuevas atribuciones que en materia de rehabilitación, que la reforma antes señalada asigna al DIF Tabasco, se señala dentro de su artículo 4 que ordena el traspaso a dicho organismo, al DIF, de todos los recursos humanos, financieros y materiales
otorgados al Centro de Rehabilitación de Educación Especial. Entonces, ¿qué efectos va a tener sobre el seguro popular? Porque en todos los casos que estamos mencionando, siempre ha habido una firma de un tratado o de un convenio entre la Federación y en el caso particular de Tabasco. ¿Hasta dónde fue comentado esta reforma al gobierno federal para decirle que esos convenios van a continuar vigentes? Pero siempre y cuando ahora bajo una supervisión ya diferente. La gran pregunta también es, la Secretaría de Salud, que está en manos de un médico con una experiencia de muchísimos años, buena o mala, pero que ahí ha estado siempre, va a pedir instrucciones al DIF, que es una institución que hasta ahorita sus efectos, su nacimiento y sus resultados han sido completamente diferentes a lo que va a abordar ahora. Va a ponerse un cuerpo médico de profesionales en el DIF para que sean los asesores del DIF, para que vayan a rendirle cuenta a los organismos especializados en salud pública y en rehabilitación, lo que el DIF hasta ahorita no ha hecho. Esas son las grandes interrogantes que tenemos enfrente y que no sabemos qué es lo que va a suceder. ¿Va a encontrar la Procuraduría General de la República elementos suficientes de inconstitucionalidad? ¿O va a decir todo se puede llegar a un arreglo? Pero mientras, la pregunta ahorita está en el aire. Un organismo que se había dedicado a lo micro, ahora se va a dedicar a lo macro. Y va a estar por arriba de organismos profesionales institucionalmente y técnicamente desde hace 90 años. Esa es la gran pregunta y esa es la interrogante. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que va a contestar la Procuraduría General de la República? Y sobre todo, la Secretaría de Hacienda, que es uno de los que firmó. La Contraloría de la Federación, que es otra de las que firmó. La Secretaría de Salud a nivel nacional, que fue otra de las que firmó. El Seguro Social y el ISSSTE van a participar también y van a ver con simpatía esto. ¿Es la primera vez que sucede en el país o ya hay otros estados? Hasta ahorita no se sepa que haya otros estados. Muchas gracias, licenciado. Pero además de esto, lo que llama la atención es de que, bueno, como usted dice, la creación del DIF, que tiene sus orígenes en el INPI, en el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que después se amplía a la familia, no solo a la infancia, pero su ámbito es otro. Es decir, no es precisamente un organismo, digamos, para que maneje muchos recursos públicos. O sea, su función es otra. Su función es de una protección. Y ya con esto, que va a suceder aquí en el estado de Tabasco, pues ya el DIF se convierte como si fuera una secretaría. ¿O una supersecretaría? O una supersecretaría. Pero además lo preocupante es que con una falta de capacidad increíble, porque hasta donde hemos visto, el DIF estatal se está manejando con una incapacidad verdaderamente asombrosa. Si encima se le van a sumar estas otras atribuciones, bueno, pues entonces, a ver, vamos a empezar entonces por cambiar a la directora del DIF, ¿no? O quien funge como presidenta del patronato o del consejo directivo, porque bueno, su falta de capacidad es más que evidente. Pero no solamente la falta de capacidad, sino también su vocación de servicio. Ahí tenemos, por ejemplo, por decir algo, el caso del gerontológico, que por una riña y una venganza al estilo comunidad rural, de ranchería, de pleito, de carnaval, dejan de funcionar el gerontológico y se quedan muchas personas de la tercera edad sin recibir este beneficio. Y eso lo debe manejar el DIF. Esa incapacidad, esa mentalidad
arcaica y muy falta de una sensibilidad, es la que va a manejar ahora esta supersecretaría. Eso se me hace dramático. Otro caso que también vimos de insensibilidad y de falta de capacidad, bueno, recordarán ustedes que nosotros pasamos aquí una nota de un niño que vendía dulces en el centro de la ciudad, y aquí el DIF estatal no hizo absolutamente nada, hasta que nosotros denunciamos y empezó a sonar esto en las redes sociales, que por cierto fue un video que le dio la vuelta al mundo y era uno de los videos más vistos en el mundo en YouTube, con más de 4 millones de visitas, ese solo video que nosotros filmamos aquí en TVX y nosotros dimos a conocer al mundo, y la gran insensibilidad del DIF estatal, incluso del DIF municipal, pero bueno, el DIF municipal. Si no cuenta el estatal, bueno, el municipal es como un cero a la izquierda, pero bueno, con esa incapacidad y falta de sensibilidad, ahora ese mismo organismo, ese DIF estatal, es quien va a manejar esta supersecretaría, manejar esta cantidad de recursos. Entonces, a mí se me hace sumamente peligroso y preocupante. Abiud Pérez Solán, tu opinión, por favor. De entrada, el documento que envía, porque es una carta que envía la diputada Esther Alicia Dagduc al Procurador General de la República, pues es en solicitud de que se haga un análisis sobre lo que ella considera un acto de anticonstitucionalidad. ¿Por qué? Porque necesitaría, para que se enviara desde el Congreso del Estado, las 3/4 partes de los diputados, y sabemos cómo está organizado el Congreso del Estado. Por eso se envía a la Procuraduría. El análisis está basado en lo que considera que hay duplicidad de funciones en lo que será de ahora en adelante el DIF. Veamos, ¿qué es el DIF? El DIF en estos tiempos es la labor social del gobierno, la cara humana de un gobierno. Es una historia, como bien decía don Feliciano, muy larga, muy añeja, sobre el nacimiento de lo que es la labor social. Yo creo que en la historia se han distinguido mujeres del lado de sus esposos, los presidentes de la República, que han hecho historia en la labor social. Pero también hemos escuchado y hemos sabido de esposas que han sido motivo de escándalos, como el de doña Carmen Romano de López Portillo, o la labor aquella de doña Esther Zuno de Echeverría, o vimos cómo fue opacada la señora Cecilia Ochelli, la mujer de Carlos Salinas de Gortari, que nunca figuró prácticamente, o los escándalos y excesos de Marta Sagún, también con Vicente Fox, ¿no? Entonces, eso es cuando se rebasa el exceso. También en Tabasco tenemos historia. ¿Quién nos recuerda a doña Celia Sastre de Neme, una mujer muy identificada con la labor social? O el caso de la señora Celia González de Rovirosa, mujer muy bien recordada. O el caso de doña Graciela Pintado también, que hizo mucha historia. Y otras mujeres, esposas de gobernadores, que siempre estuvieron ocultas, que no se metieron en muchas cosas de esto y dejaron que los patronatos hicieran la labor social. Muchas veces son las mujeres las que buscan, o los esposos le dan los espacios para que se entretengan, y a veces se rebasa, a veces se hace más de excesos que de beneficios. El DIF, como ustedes bien han dicho, nace con el sentido de un apoyo social, salud y labor social, a través de los apoyos que recaudaban y el presupuesto que el gobierno del Estado, la Presidencia de la República, otorga para que se haga tal. Sin embargo, en el caso de Tabasco, con esta nueva ley denominada Ley de Labor Social, doña Marta Lilia será la presidenta del DIF en forma honoraria. Según lo que se dice y lo que nos han hecho saber, no tendrá sueldo alguno, salvo el director y la demás estructura. Lo que ha pasado es información, porque en esta época esto es nuevo.
y se confunde, porque no sabemos bien cuál va a ser la labor del DIF, y en la duplicidad, al atender instituciones como la Escuela de Educación Especial, que dependía de la Secretaría de Educación Pública, estamos viendo pues que tendrá ya que ver directamente con otros asuntos, o el caso oficialmente de los centros de rehabilitación, que si de desarrollarse en mejor forma, como se hace ahora con la Secretaría de Salud, que es un verdadero fracaso, que como ustedes han venido dando cuenta desde el inicio y antes de este gobierno, es la salud pública una preocupación, es un problema grave, no se atiende, no se conoce el asunto, y mucho menos en estos centros. Pero no creo, definitivamente, que en caso que todo esto pasara a mano del DIF, vaya a mejorar, porque es demasiado complicado y demasiado técnico. Son asuntos de salud y se va a convertir en un asunto de problema. Ahora, si lo que tratan es de hacerlo político, sí servirá el DIF como un promotor del voto y para otorgar algunas cosas para los necesitados, duplicándose las acciones de las instituciones, como usted bien dijo, don Feliciano, como el Seguro Social, la propia Secretaría de Salud, con sus centros regionales. Creo que ahí lo que se busca es un manejo político, fortalecer esta institución. Ahora, lo que tenemos que analizar y ver la respuesta de la Procuraduría General de la República, en base a una acción de anticonstitucionalidad, que solamente el señor Procurador de la República la puede promover, viendo que en este caso el Congreso del Estado es un Congreso, como ya lo hemos venido analizando, sumiso y sin ningún interés. Sí, muchísimas gracias. Abiud, efectivamente, bueno, ahorita que tú hacías mención a esposas de otros gobernadores, exgobernadores del Estado de Tabasco, incluso de expresidentes de la República, bueno, se me venía a la mente de inmediato que, bueno, que estamos hablando de mujeres inteligentes. En aquellos casos hablábamos de mujeres inteligentes, que no es este caso, por supuesto. Que hablábamos o hablabas de señoras, esposas de gobernadores que verdaderamente estaban interesados en un bienestar social de las familias o de los niños, al principio de familias, después, como ya hemos comentado, que no es este caso. Entonces, he ahí una gran diferencia, por eso es nuestra preocupación, que se le pueda dar tanto poder político a una persona que además ha mostrado una gran capacidad, o una gran incapacidad, quiero decir, que ha mostrado una gran incapacidad, una gran insensibilidad. Qué peligroso que además vaya a manejar esta cantidad de recursos y que, como decía Feliciano Calzado, bueno, acciones que son del ámbito directamente de la Secretaría de Salud, ahora pasan a ser esto de acá. Bueno, ¿por qué? No venía al caso, no era necesario además hacerlo, a menos que haya un interés malsano, que haya una perversidad política atrás de todo esto, una perversidad que yo creo que sí la hay. Si no tienen otro comentario, nos iríamos a un pequeño corte, o ¿qué hacemos? Está bien. ¿Hacemos un pequeño corte? Sí, nada más una cosa así muy pequeña, ¿no? Tiene 3 años aproximadamente que la Secretaría de Salubridad anda en condiciones terribles. No hay recursos, no hay medicinas, aparatos médicos obsoletos que no funcionan, falta de pagos a muchos de los trabajadores, una serie de irregularidades. Es decir, es una secretaría hasta este momento todavía con conflictos internos. Muy serio. ¿Para qué lo involucramos en una nueva administración? ¿Por qué no le damos todo el apoyo que la Secretaría necesita y como estructura institucional y de muchísimos años que tiene, saque adelante sus problemas? Si es un problema de recursos,
económicos, pues hay que darle dinero para que salga adelante. Pero si la involucramos con una nueva organización, vamos a crearle problemas a la propia Secretaría. Era el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Feliciano. Sin embargo, no se trata solamente de recursos económicos que no tenga, o como dices tú, habría que dotarle de más recursos económicos. En la Secretaría de Salud, aunque parezca increíble, en la Secretaría de Salud en el Estado de Tabasco hay subejercicios importantes. Es decir, el dinero ahí está, Feliciano. El dinero ahí está. No lo aplican o porque no saben, o porque no pueden, o porque no tienen la menor idea, o porque no les interesa definitivamente el sector salud. No es por falta de dinero, desafortunadamente, a como nos han querido hacer creer que no se compran medicinas porque no hay dinero para comprar las medicinas. No es cierto, el dinero ahí está, simplemente no lo usan. ¿Por qué motivos no lo usan? Por las causas posibles que estamos viendo. Incapacidad, porque no quieren o no les interesa, ¿no? Simplemente. No es falta de recursos, desafortunadamente no es eso. Y otra cosa también, ingeniero, yo creo que en estos momentos de crisis en la que vive Tabasco, es necesario que se reduzca el aparato burocrático, no aumentarlo. Y con esto seguramente se va a aumentar. Y esto pues nos deja suspicacia que realmente lo que están buscando es cumplir los compromisos que tienen políticos de acomodar gente, y Tabasco no está precisamente para aumentar su burocratismo, que ya es bastante. Aunque se supone que son los mismos trabajadores que ya están no se van a crear, que se van a trasladar. Pero bueno, ahí habrá más motivos del DIF para poder correr gente, ¿no? A diestra y siniestra, como pasó desde el 1 de enero, ¿no? Que el DIF despidió a muchísima gente de manera ilegal, además. Sí, en una de las cosas, si se hiciera para reducir el aparato burocrático, pues diríamos que van por un buen camino. Lo malo es que corren a uno, pero contratan a dos. Y si el uno era malo, los dos son peores, ¿no? Hay una perversidad ahí. Yo veo una gran perversidad detrás de todo esto. Una ambición que no es sana. Una ambición que no es sana. Pobre del Estado de Tabasco. En fin, nos vamos a un pequeño corte. De frente a Tabasco, volvemos con otro tema. Muchas gracias. De frente a Tabasco. Y bueno, otro tema que queríamos platicar con ustedes, tratar con ustedes, es la visita de Andrés Manuel López Obrador el domingo aquí a nuestra entidad, con muchos comentarios porque hubo participación, asistencia de algunos secretarios del gabinetito y hubieron otras ausencias también, y esto, por ejemplo, ha provocado también muchos comentarios en el estado de Tabasco. Feliciano Calzada, ¿podemos empezar con los comentarios de...? Sí, cómo no. Aquí está el dicho popular, no hay plazo que no se cumpla. Y los pasos, aparte de los plazos que Morena ha venido dando dentro de su solicitud para convertirse, de serle posible, en un nuevo partido político nacional, pues ahí lo vemos ya. Entonces ya cumplieron con el siguiente requisito. Parece que el siguiente ya es la declaratoria de partido político. En ningún estado del país se da seguimiento con tanta vehemencia a la creación de Morena como partido político como en Tabasco. Porque no hay otro estado, ni Veracruz, ni Michoacán, ni Oaxaca, ni Chiapas, que tengan la preocupación de la creación de este partido. ¿Por qué la preocupación? Porque Tabasco tiene el problema de que pronto tendrán que decidirse diputados perredistas o a continuar siendo diputados periodistas o irse ya a otro partido, en este caso sería Morena. Las consecuencias sencillamente
en el que hubiese una desbandada de diputados perredistas sobre Morena, pues automáticamente se cancela su militancia como partido político perredista en el Congreso. Ellos podrán participar en todos los debates y votar por quien sea, pero ya no por su partido. Entonces, ahí es donde se va a venir una situación que yo no creo que sea bastante sencilla para el gobierno del Estado. Las precampañas se van a venir en el momento en que Morena se convierta en partido político. Por eso, dentro de esa preocupación que yo recojo en algunos grupos, los recojo principalmente en el PRD y en Morena. Prueba de ello es que ayer López Obrador amenaza a los que quieran meterse a Morena para disfrutar de privilegios de candidaturas. Eso lo hace Andrés Manuel López Obrador. Pero el presidente de Morena en el Estado, igual con la espada desenvainada, amenaza que no van a permitir que vayan a buscar posiciones políticas aquellos que ven a Morena como un botín. O sea, dicen, el botín es nada más nuestro. Para nosotros. El botín es nada más nuestro. Sí. Que no venga nadie más aquí a querer meter manos a este botín. Así es, ¿sí? Entonces, eso es. Ahora, ¿cuántas gentes subieron en el evento? Periódicos hablan de 5,000 gentes. ¿Cuántas de esas 5,000 gentes son perredistas? ¿No? Pues yo creo que todos. ¿Cuántos realmente ya renunciaron y se fueron a Morena? Pues todavía no lo sabemos, pero pronto tendremos que tener conocimiento de esa realidad. Entonces, el más preocupado del futuro de Morena va a ser el gobierno del Estado. No se le va a presentar fácil. Para el año próximo Morena ya es partido político. El gobierno del Estado lo único que tendrá que hacer es declararse morenista, y el PRD, porque no todos se van a ir allá, y el PRD nacional, que es el que tiene la fuerza en el Congreso Federal, dentro de los partidos de izquierda, va a ver como si no le importara el que el gobierno del Estado se inclinara a favor del nuevo partido político. No, eso le va a crear problemas al gobierno del Estado. En la nominación de candidatos para el 2015, el enfrentamiento entre Morena y el PRD se va a dar aquí más fuerte que entre Morena, PRD y el PRI. O Morena, PRD y el PAN. O cualquier otro partido político. El pleito va a ser entre ellos. ¿Por qué? Porque son los mismos. ¿Que uno va a desaparecer, en este caso el PRD? Yo no lo creo. El PRD ya es un organismo consolidado. ¿Qué es lo que ha sido con la trayectoria política de López Obrador en los últimos 30 años? De zigzagueos, de altas y bajas. Llegó a ser presidente del PRD y después abandonó el PRD. ¿Por qué? ¿Porque no le hicieron caso? ¿O porque él no tuvo capacidad de convencimiento a todas las tribus del país? Yo creo que fue más eso. ¿Cuánto tiempo va a durar Morena en la vida política de México? Si Morena está integrada por los parientes, los sobrinos, los hijos de los perredistas que andan precisamente ahorita ahí en Morena. Entonces, no está fácil. Y la pregunta entonces es, ¿cuánto va a durar Morena? Porque López Obrador primero fue priista y después fue perredista. Ahora va a ser moreno.
Entonces, pero además, todo lo que va dejando atrás es de conflicto. No se retira por falta de ideología, no se retira por falta de identificación con las izquierdas o la idiosincrasia izquierda en México, ¿no? Él choca con todo el mundo y se retira y se va con su partidito. ¿Qué es lo que va a suceder en Morena cuando los nuevos diputados y senadores y algún gobernador moreno decida que ya basta de la entrega absoluta a un solo personaje? En este caso, Andrés Manuel López Obrador, porque sucedió en el PRD. Cuando él llega a la presidencia del PRD, hay una entrega casi total y absoluta de todos los perredistas nacionales sobre la figura del presidente del PRD, en este caso López Obrador. No los diputados financiaban las campañas de López Obrador. Cuando él ya no era presidente del PRD, no los diputados y senadores y gobernadores y presidentes municipales de todo el país le seguían pasando una cuota. ¿Qué sucedió? Que todos retiraron esas cuotas porque rompieron con López Obrador. Gentes muy pensantes dentro de la izquierda mexicana que están en el Senado de la República y en la Diputación Federal, ya se le retiraron a López Obrador. Ya chocaron con él. ¿Por qué? Por esa actitud que tiene él. ¿Qué es lo que va a suceder con Morena cuando haya gente brillante que, convencida de Morena y de López Obrador, logre una diputación, logre una senaduría, logre un ayuntamiento y empieza a pagar sus cuotas, pero de pronto quiera participar en los debates y no se le permita porque no hay más que una sola voz, la del patriarca? Así es. ¿Cuánto va a durar entonces Morena? Pues no lo sabemos. Pero ahorita no nos adelantemos. Pero es muy importante tener visión del futuro y de las cosas que van a venir. Mientras ahorita conformémonos con ver que el problema más grave que va a haber en el país va a ser en Tabasco. Y el que lo va a padecer más que nadie es el gobierno del Estado. Se quede en PRD o se vaya a Morena. En los dos va a haber problemas serios. Ok, muchas gracias por su opinión, licenciado Feliciano Calzada. Abiud Pérez Solano. Sí, con mucha razón, el autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador hizo bastante daño al proyecto de un gobierno nacional de izquierda en México. Lo mismo que pasó con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué? Porque así están formados y creen que ellos tienen la única palabra. Grave error. Tuvimos este domingo en Tabasco la 8ª asamblea de las 20 que le exige el IFE y que constitucionalmente tiene que hacer para que logre la formación de partido Morena. Es un evento el que llama poderosamente la atención, no nada más analizando lo que ahí vimos, que es un evento donde la indisciplina, que quizás la demostración de quién es el jefe, la tuvimos con los secretarios asistentes a tal evento, como fue el de Salud, Ezequiel Ocampo, de Educación Pública, Rodolfo Lara, Patricia Jiménez de la Contraloría y de Desarrollo Social, la señora Balboa. Todos ellos, faltó el secretario de Seguridad Pública, todos ellos, a decir de la voz del pueblo, nombrados por Andrés Manuel López Obrador, estuvieron, pasaron lista y se hicieron presentes y demostraron quién es el jefe. Es un análisis que también hay que llevarlo a esta mesa. Pero también veamos el evento desde la perspectiva que usted bien dice. ¿Cómo se va a formar este partido y cuál es el fin y a dónde va a impactar más? Seguramente en Tabasco. En Tabasco porque hay un gobierno que acaba de llegar por el PRD y que fue Andrés Manuel López Obrador quien los llevó a los que gobiernan, tanto en los municipios como en la Cámara de Diputados, como en el gobierno del Estado,
al poder. Aquí ganan por la ola de Andrés Manuel López Obrador. Pero veamos, lo malo también, el PRD y sus momentos de corrupción, la venta de candidaturas al mejor postor, y donde a Andrés Manuel López Obrador no se le puede eximir de tal situación, porque sabedor debió ser. El conocedor de los políticos tabasqueños sabe perfectamente quién es quién en este ámbito. Ahora, que se traslada el equipo a Morena, en qué mal tiempo para el gobierno del estado, que ha dicho el gobernador pertenece al PRD. Pues un PRD deshecho, abandonado prácticamente como retó el senador Adán Augusto López Hernández, sin ningún empacho. Si no les gusta que asista a la asamblea, que me expulsen. Ese es un pleno reto. Y esto es lo que Andrés Manuel López Obrador va a llevar a un partido donde no ha analizado en la cobertura nacional. El PRD nunca pasó en una intermedia del 12%. Aún con la presencia que dejaba del segundo lugar en el 2006 y luego en el 2012 con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Pero luego se cae. Entonces en Tabasco tenemos que PRD es el 50% de la votación y el otro 50% el PRI. Ganaron estas elecciones por un descontento que había, que se creó por los propios priistas, esos pleitos internos que tuvieron y la alianza. Si no, de otro tema estuviéramos hablando. Y también tienen que reconocer que Humberto Mayans Canaval, secretario de gobierno, los ayudó muchísimo al hacer un cambio electoral legal para que se ajustaran las elecciones federales con las estatales, y veamos el resultado que obtuvieron. Así que el futuro de Morena, al menos en Tabasco, ingeniero, yo lo veo incierto, señor Feliciano. Lo veo incierto porque no da para tanto. Aunque junten 5,000 o 10,000 si quieren en una plaza, aquí la votación es de mucho más. Estamos hablando de 300 o 400,000 para un gobernador. Estamos hablando de 75,000 en un municipio como Paraíso, o en el caso de Centro, de 80 a 90,000. Entonces 10,000 no es nada. Por lo tanto, PRD viene a darle la última patada en el trasero al PRD, y ellos se van a quedar seguramente. No me puedo equivocar por lo que estamos viendo, cómo están gobernando, cómo están construyendo, que si el PRI se pone a trabajar y deja esos pleitos internos que traen para elección de su dirigencia, ganarse las principales plazas y el Congreso. Como ya hemos dicho, en un descuido a los verdaderos priistas se les va a hacer a un lado, como se hizo con los perredistas, para que haya candidatos a modos y todos en santa paz. El futuro de Morena es muy incierto, y más aún cuando los funcionarios electos y nombrados por el ahora líder moral de Morena, Andrés Manuel López Obrador, retan al gobernador, que no le causó ninguna gracia que asistan a un evento donde bastante se cuestiona lo que hacen de un lado los que pertenecen al gabinete nombrado por Andrés Manuel y los que verdaderamente son gentes de Arturo Núñez Jiménez. Sí, muchas gracias, Abiud. Bueno, efectivamente, aquí en Tabasco, como ustedes han comentado, y no nada más en Tabasco, pero bueno, aquí lo vamos a vivir tal vez un poco más crudamente, esta división entre PRD y Morena, pues se va a hacer muy notorio, principalmente porque, bueno, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, tabasqueño, porque de los pocos estados que son perredistas, digamos, está precisamente Tabasco. Fuera de 2, 3 estados más, no hay ningún otro estado como Tabasco en el ámbito perredista. Y por supuesto, aquí la imagen de Andrés Manuel López Obrador todavía sigue siendo fuerte en un sector importante de la población. Y bueno, tan es fuerte que se dice, y nosotros hemos comentado, se dice, que López Obrador impuso en el gabinetito de Arturo Núñez
a varios elementos, entre ellos los que de alguna manera, tal vez para confirmar lo que se decía, que fueron impuestos por López Obrador. Tenemos el caso del secretario de Salud, con una actuación sumamente cuestionada. Hasta la médula. Pésima actuación en detrimento de la salud de los tabasqueños. Un secretario de Educación en las mismas condiciones. Una Secretaría de Desarrollo Social inexistente, inoperante y con falta de muchas cosas. ¿Qué otro miembro del gabinetito? ¿La Contralora? La Contralora, sumamente cuestionada también por su falta de capacidad de gestión, etcétera. Bueno, sí estuvieron ahí. ¿Y el gran ausente? Pero estábamos, desconozco si hubieron otros miembros del gabinete que estuvieron ahí o no en esta asamblea. Sí, esos son los funcionarios que estuvieron, todos ellos ligados directamente con Andrés Manuel López Obrador. No estuvieron los diputados locales y los alcaldes de PRD tampoco. Entonces, obviamente sí se ve que hay una división ahí importante, como apuntaban ustedes dos, y yo creo que, esto va a marcar mucho el destino de las próximas elecciones en Tabasco, que ya las tenemos casi a la vuelta de la esquina en el 2015, ante un PRI de oposición que tampoco se acaba de poner las pilas, que ahí andan peleándose entre todos, queriendo imponer candidatos de fantasía, inventando candidatos a dirigir el tricolor, y a lo mejor estamos también ante un escenario de desaprovechar el PRI la gran oportunidad de volver a retomar muchas de las posiciones que tenían. Tengo por aquí un par de mensajes que simplemente leeríamos así al azar. Por aquí tienes uno. Dice, ¿es cierto que el gobernador ya no va a dar información? Pregunta el señor Juan Torres. Bueno, a ese respecto yo quiero decirles que efectivamente se recibió un boletín, que tengo aquí a la mano, un boletín del gobierno del estado, donde aclara que el jefe del Ejecutivo ha tomado la determinación, por fin ha tomado una determinación, aunque sea una, ¿no? Pero va en este sentido, de no conceder entrevistas de banqueta al término de los mismos. Qué bueno, porque parece ser que el señor solamente decía cosas que después le tenían que componer la plana al día siguiente, que lo que quiso decir fue otra cosa, ¿no? Como demostramos aquí muchas veces en este programa. Dice, pero no obstante, el gobernador, el mandatario dice, de Tabasco, permanecerá abierto a recibir todo tipo de solicitudes sobre encuentros que los medios de comunicación planteen, mismos que atenderá conforme lo permita su agenda de trabajo. Recordamos que aquí le hemos invitado varias veces, públicamente, hemos invitado al señor gobernador a que aclare algunas dudas, que explique lo que él quiere explicar. No ha venido. A una persona mentirosa se le llama mentiroso, a una persona que tiene miedo se le llama miedoso. Bueno, esa es en respuesta a la del señor Juan Torres. Y del teléfono terminación 5352 dice, buenas noches, soy el señor Héctor López, solo para mencionar que en la Secretaría de Salud despiden a los trabajadores con experiencia solo para contratar conocidos que no saben ni a qué llegan. Bueno, servidos, muchas gracias por sus mensajes. Hay gente que no les gusta que hablemos mal de su papá gobierno. Bueno, sabemos que esos números son de los que reciben sueldo de parte de Dolores. En fin. Otros me dicen Santa Claus. Bueno, pues, ojalá pudiera ser yo Santa Claus por las barbas. No, señores, esos ataques no me llegan. No por eso vamos a dejar de criticar a un mal gobierno, a un gobierno perverso y ambicioso como el de Arturo Núñez. Feliciano Calzada, ¿algún comentario adicional? Pues yo creo que el análisis tanto de ustedes dos como de un servidor, pues está dado con relación a este último tema, que es el de la presencia
de los pasos que sigue dando Morena para tratar de llegar al final del camino, que es el de constituirse en un partido político. Antes del programa estuvimos comentando con alguien que nos también intervino y que nos hablaban de las grandes campañas que en Tabasco se han dado. Y estuvimos de acuerdo todos en que esta última no fue ninguna gran campaña. Campaña muy fuerte la de Roberto Madrazo y la de López Obrador, en la que la población era mucho menor, pero que participó todo el mundo. En esa campaña de Madrazo contra López Obrador y López Obrador contra Madrazo para la gobernatura del estado, se peleó casa por casa y calle por calle y colonia por colonia y pueblo por pueblo. Sí se ha mostrado, ¿no?, que Andrés Manuel López Obrador pesa cuando es candidato a la presidencia de la República, pero cuando viene a Tabasco hay cierta reserva de los tabasqueños en votar por él o votar por sus candidatos. Recordemos que después de la derrota con Felipe Calderón, viene a Tabasco a hacer campaña por Raúl Ojeda, campaña personal, y pierde. Pierde prácticamente él porque viene a hacer la campaña. Entonces, como que el peso político ya directamente lo dudan los tabasqueños. Eso hay que analizarlo también. Claro. O sea, la campaña de Manuel, las dos campañas de Manuel Andrade fueron muy, muy peleadas. sí, sí. Muy, a grado de que Manuel gana la primera vez por 8,000 votos. Sí, es correcto. Y la segunda gana por 30,000. Sí, y a la segunda, cuando ya... En la primera, porque se da el descontento del mal gobierno de Roberto Madrazo, del enfrentamiento político, algo parecido con lo que se dio ahora con Andrés Granier. Pero, sin embargo, la habilidad de Manuel Andrade lo hace perder ya en la mesa de discusión. Recordemos que fue ante el tribunal donde Manuel pierde. Sí. Pierde precisamente por cuestiones legales, pero en votación gana. Y ya en la segunda elección, ya sin Roberto Madrazo, Manuel Andrade le gana por 40,000 votos a Raúl Ojeda, porque ya se creía gobernador. Fueron dos campañas muy peleadas, muy. Sí. Pero, por ejemplo, la de Granier fue una campaña que yo me quedé así admirado de la entrega del pueblo a favor de Granier. Sí. Granier no tuvo oposición ya. Ya no. Incuestionable el triunfo. Y esta última campaña, el candidato que hubiera... Para empezar, Arturo Núñez no tuvo contrincante. Así es. Tú lo dijiste hace ratos. Votaron los perredistas y votaron los priistas a favor de alguien que no oliera a mi partido. Así es. Entonces, que ganó Arturo Núñez, por supuesto ganó Arturo Núñez. Pero si el candidato hubiera sido cualquiera del PRI, también hubiera ganado Arturo Núñez. Así es. Es decir, Arturo Núñez no tuvo oposición. La ciudadanía votó a favor de otro partido que no fuera el PRI. Sí. Entonces, correcto. Esas condiciones se dieron y vamos a ver lo que va a venir dentro de 2 años, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Feliciano. Muchísimas gracias, Abiud, por sus comentarios. Muchas gracias por todas sus llamadas, críticas, opiniones, sugerencias, etcétera. Hasta insultos también. De todo. También se agradece. Llega de todo. Pues no se agradece, pero no nos llega. No, hombre, pero están no nos viendo. llega. Están viendo. Hay una llamada del número 916-112-7115 para felicitar al señor Feliciano Calzada por sus comentarios sobre Morena y PRD. Bueno, hay muchísimas otras llamadas. Muchísimas gracias. Les agradecemos que se tomen la molestia de ver este programa. Les agradecemos mucho su atención
y decirles al pueblo de Tabasco que bueno, que en la medida de lo posible nosotros seguiremos obviamente hablando así de libres, como nos sentimos, como pensamos, así de libres, porque ese es nuestro compromiso del grupo BX, de las estaciones de radio XBX y XHBX y de este canal de televisión TVX, de hablar siempre con la verdad. Sabemos que hablar con la verdad generalmente al gobierno en turno le molesta muchísimo. Lo sentimos nosotros si somos molestos para ellos. Nuestro compromiso es con el pueblo, nuestro compromiso es con la gente, nuestro compromiso es con la audiencia que nos hace el favor de escucharnos y vernos a través de estos medios de comunicación. Muchas gracias nuevamente a Viud, muchas gracias nuevamente Feliciano Calzada. Y bueno, simplemente recordarles las repeticiones de este programa. El día de mañana a las 12 del día se repite este programa en las estaciones de radio XBX en el 570 de AM, XHBX en el 89.7 de FM y por supuesto también aquí en TVX Canal 16 a través de Cablecom. Por la noche a las 9 de la noche solamente se repite por TVX Canal 16. Al día siguiente vuelve a suceder, el miércoles vuelve a suceder exactamente lo mismo con esos mismos horarios. Repeticiones en radio, en XBX 570 y XHBX FM 89.7. Muchas gracias por su atención. Moisés Darduc a sus órdenes. Nos vemos en el próximo programa de Frente a Tabasco.